que quedamos que ya era Mariana. Bueno, de los calcio antagonistas, que en la sarcomera depende de la entrada de calcio y estos inhiben la entrada de calcio a la célula de la sarcomera y me acuerdo que todos los fármacos terminan en pino, como Ajá, amlodipino. perfecto, muy bien. Bueno, acá tenemos. Ay, se traba esta cosa. Este, acá está. Acá tenemos que, bueno, como bien dice Mariana, los calcioantagonistas, que fue ayer cuando me tuve mi lapsus, ya ven, las malas noticias de repente hacen que uno se pierda, pero estábamos hablando de los calcioantagonistas, que justamente no permiten la entrada de calcio a las células musculares para que puedan tener esta fuerza contráctil, ¿cierto? De acoplar esta contracción en la sarcómera. Entonces, los calcioantagonistas eh, que terminan en pino, ya habíamos dicho uno, que fue amlodipino, alguno de sus compañeros dijo el felodipino. ¿Qué otros le suenan así ya de? El nifedipino también. Que el nifedipino es una cosa bárbara porque ustedes deben de saber que hay algo que se llama crisis hipertensivas, que seguramente pues alguno tenga alguna historia con las crisis hipertensivas, que a algún familiar se le subiera mucho la presión y lo tuvieran que llevar a la clínica o al hospital para justamente esa disminución de presión. Alguien que nos quiera contar su... A ver, veo manos. Alguien que le suene esta situación. Mariana. Bueno, en ambulancias yo vi como dos crisis hipertensivas ya en viejitos. Sinceramente no me acuerdo de los valores, Sí. pero era creo que 140 miligramos de mercurio, ajá. Algo así, pero sí se ponían como que muy raros. Ok, entonces, para empezar tenemos que, ¿cuánto creen o saben ustedes que es las cifras normales de tensión arterial? Dime, Valeria. Se supone que las cifras de tensión arterial son de 120/80 la normal, ¿no? O sea, ya por arriba de, bueno, o sea, se puede decir porque hay personas que como que manejan presiones como bajas y otras pues un poquito más altas, pero pues lo normal es 120/80. Y Ok, bueno, a mi abuelita sí le pasó algo así, pero ya casi llegaba como a 200, entonces tuvimos que llevarla al centro de salud. Y bueno, le pusieron, no me acuerdo muy bien el medicamento, pero era sublingual. ok. Empezaba con iso, no sé qué. Iso, no me Ah, acuerdo muy bien el nombre. dinitrato de isosorbida. Ándale, sí, sí, sí. Ok. Sí, bueno, fue buena elección más para ese tipo de cifras tensionales muy altas. Es bastante bueno el dinitrato isosorbide. Pero no sé si alguien tenga o se acuerde más o menos de algún caso que hayan tratado con nifedipino. Y bueno, es que el nifedipino prácticamente ya no se usa en estos casos de crisis hipertensivas. Ustedes deben de saber que las crisis hipertensivas se dividen en dos, en urgencias hipertensivas y urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? En que en la urgencia hipertensiva solamente hay cifras tensionales elevadas y sí puede haber algo de sintomatología, pero esta es muy leve. Por ejemplo, la más frecuente dolor de cabeza. A veces dicen, nada, me siento mal, me siento rara, no sé, algo está mal, ¿no? Pero no son síntomas más allá de estos que se describen prácticamente en cualquier situación mórbida, ¿no? Y la emergencia ya hace su diferencia porque existe un daño, perdón, a órgano blanco o a órgano diana. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que ya hay un riesgo inminente de que exista
una cardiopatía, de que exista, por ejemplo, un infarto, bueno, un síndrome coronario agudo de tipo infarto agudo al miocardio, de que exista una enfermedad cerebrovascular, de que aumente tal la presión arterial que pueda dañar la retina, por eso también se checa fondo de ojo, etcétera, ¿no? De hecho, es para esto la evaluación que se les hace a los pacientes cuando tienen cifras tensionales muy elevadas, para saber si están en una urgencia hipertensiva o en una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque en la urgencia hipertensiva buscas disminuir la presión un 20% en las primeras 24 a 48 horas, ¿sale? Horas, imagínense, tenemos 1 a 2 días para bajar la presión de ese paciente para que no haya riesgo. Pero en la emergencia hipertensiva debemos de disminuir al menos 10 a 15% la presión arterial en media hora o 60 minutos máximo para que ese órgano que se está viendo amenazado no tenga afectaciones crónicas, ¿sale? Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque si un paciente llega con una urgencia hipertensiva y le dan, por ejemplo, un bloqueador de canales de calcio, como a ver, ¿quién es? ¿Quién es el que dijo ayer nifedipino? Que tenía, creo, algún paciente o algún familiar que le daba nifedipino. No recuerdo. ¿Si era en este grupo? No. Bueno, quedamos que el nifedipino es justamente un calcio antagonista, pero les decía yo, todos los que terminan en pino son digamos, de una subfamilia de calcioantagonistas, ¿sale? Todos los que terminan con pino se les denomina dihidropiridinas, ¿ok? Estas dihidropiridinas, justamente terminan en amlodipino, nifedipino, nicardipino, nimodipino, que está muy, muy, muy de moda porque el nimodipino o nimodipina se usa de las dos formas. Se usa en el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de enfermedad cerebrovascular en la que, como su nombre lo indica, hay una hemorragia debajo de la aracnoides, ¿sale? Y esto es, pues, de riesgo inminente hacia daño cerebrovascular crónico, o sea, ya para toda la vida, si no se trata con oportunidad, pero se ha visto que en los primeros 4 días de hemorragia subaracnoidea, que la hemorragia subaracnoidea es muy chistosa, bueno, no muy chistosa, sino que cuando la lean, dicen la mayoría de los libros escritos en español. La hemorragia subaracnoidea la describen los pacientes como el dolor de cabeza o cefalea más exquisito que han tenido en la vida, ¿sale? O sea, suena rarísimo, pero se refieren al dolor más insoportable. No sé por qué le dicen exquisito, pero sí, o sea, si un paciente llega con, no, nunca me había dolido la cabeza tanto, y tiene de 40 a 60 años, que son los grupos de riesgo, entonces hay que preocuparnos justamente en su presión arterial, en que pueda ser una hemorragia subaracnoidea que se debe de tratar con un calcio antagonista de hidropiridina, más específicamente el nimodipino, ¿sale? O nimodipina. Ningún otro calcio antagonista, incluso tampoco si es dihidropiridina como el amlodipino, el nicardipino, el nifedipino, prácticamente hubo una mano o que vi como que una alerta, pero no. Todos estos, a pesar de ser dihidropiridinas, no tienen ese uso de la nimodipina o nimodipino, ¿sale? Y bueno, todos estos que terminan con pino prácticamente hacen lo mismo y se denominan dihidropiridinas. Y genéricamente a los que no son parte de este grupo, que no terminan con pino, perdón, o pina, también depende de la traducción, son los no dihidropiridinas, ¿sale? ¿Qué quiere decir que no son dihidropiridinas? Que tienen, pues, o pertenecen a otra subfamilia, perdón, como que, bueno, no son tanto como subfamilias porque prácticamente no se usan muy frecuentemente perdón, no es que no se usen muy frecuentemente, sino que las subfamilias estas nada más tienen 1 o 2 integrantes. Por ejemplo, la familia de las fenilaquilaminas, nada más, o bueno, su familia de las fenilaquilaminas nada más tiene al verapamilo,
¿sale? Que también funciona como un agente antiarrítmico. Y de ahí las otras subfamilias, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas? Déjenme acuerdo de las otras familias no dihidropiridinas, que unas son muy fáciles de recordar porque justamente se pueden confundir, y de hecho de una vez no se confundan con las benzodiazepinas, ¿sale? ¿Qué son las benzodiazepinas? Creo que ayer platicábamos que quién había visto la serie de Gambito de Dama, ¿sí se acuerdan? Creo que no lo vimos. ¿No? Yo sí vi la serie, está muy buena, véanla. ¿Sí? Sí. Está padre, ¿no? Yo también me di ahí por ahí mis mis domingos, porque antes daba clase el sábado, para ver la serie, y la verdad está bastante buena. Y ¿te acuerdas que se daba sus viajes la chava, la protagonista? Sí. Ajá, porque desde pequeña, ¿no? Le daban sus pastillas verdes. Ajá, pues, ¿te acuerdas cómo le llamaban a esas pastillas verdes? No sé, eran para que se relajara, ¿no? No me Ajá. acuerdo cómo les decían. Bueno, el nombre comercial era Librium, que fue una de las primeras benzodiazepinas, el clordiazepóxido. Bueno, no de las primeras, pero sí de las orales, ¿sale? El clordiazepóxido prácticamente ya no se usa, ya no existe, más que para uso veterinario. Y esta benzodiazepina, pues ustedes ya no conocen este tipo de nombres como el clordiazepóxido, pero sí les suena, por ejemplo, el clonazepam, ¿no? ¿Para qué sirve el clonazepam o para qué han escuchado que sirve el clonazepam? Es como para la ansiedad, ¿no? Ajá. Como para la ansiedad, Es sí, para relajar a los pacientes. Se los dan a los ok, pacientes en hospitales psiquiátricos. exacto, hasta como relajantes musculares. Bueno, esta familia de para dormir y no esté estresada. Bueno, ya que estamos hablando de que se lo recetan a los abuelitos, deben ustedes de saber que ya está comprobado científicamente que tratamientos crónicos de benzodiazepinas todavía no se define bien el punto de corte, pero se toma como límite de 90 días. No, los opioides son otra familia de fármacos neurológicos, como el más usado, el que seguramente todo el mundo conoce, el tramadol, ¿sale? Pero no, estos son benzodiazepinas, como exacto, justo a eso voy. Se ha demostrado ya científicamente que el uso crónico de benzodiazepinas, más si son de perdón, de vida media, bien también se ocupan como anticonvulsivantes, como bien dice su compañera, pero de cualquiera que sea su uso, si se superan los 90 días de tratamiento, que les digo, el punto de corte no está bien definido todavía, es decir, puede que sea menos tiempo, puede que sea más, pero esto ya significa un riesgo para hipotrofia cortical. ¿Sale? ¿Qué quiere decir hipotrofia? ¿Que reduce su tamaño? Exactamente, que reduce su tamaño. ¿Y cortical a qué le suena? ¿Corteza? ¿A qué? De la corteza cerebral. Exactamente, de la corteza cerebral. Cortical quiere decir referente a la corteza, ¿sale? Puede ser cortical refiriéndonos a corteza cerebral, cortical refiriéndonos a corteza renal, cortical refiriéndonos a corteza suprarrenal, ¿sale? Entonces todo lo que quiera decir corteza, cortical, hace referencia a ello, ¿ok? Entonces las benzodiazepinas, les decía, ahora sí termino la idea, representan un riesgo de atrofia, de hipotrofia cortical e incluso atrofia cortical, bueno, no tanto atrofia, pero sí hipotrofia cortical, que a la larga esto deriva en síndromes demenciales, ¿sale? En demencias corticales. Entonces, mucho cuidado, porque si su abuelito se le empiezan a olvidar las cosas y no se le estaban olvidando las cosas y tiene una benzodiazepina, hay que cambiarla, ¿sale? Hay que cambiarla. Yo creo que es algo que se debería de hacer rápido.
porque a pesar de que no es evidencia muy nueva, sí es algo nueva, se tiene poco tiempo que se sabe eso, pero pues ya es para que todo el mundo lo supiera y ya se empezaran a recortar los tiempos de benzodiazepinas, pero si su abuelito tiene más de 3 meses, cambien de, no es cierto, pero sí vayan con un psiquiatra o con un neurólogo para que ajuste su tratamiento de sueño. Sí, no, y eso es poco, Carol. Yo he visto pacientes de 7 años con 40 años, o sea, se vuelven dependientes porque realmente es un fármaco que genera farmacodependencia, pero hay que saber manejarlo, ¿sale? Porque sí se puede dejar, sí se puede inhibir esa farmacodependencia. La dosis reducción lo es todo en cuanto a dejar la farmacodependencia, ¿sale? Hay que quitárselos poco a poco, introducir otro fármaco nuevo que no tenga tantos efectos adversos para inducción de sueño y sí se puede y pues obviamente vale mucho más ese esfuerzo que una demencia temprana, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, eso de las benzodiazepinas, la quetiapina no es tan buen inductor de sueño. La quetiapina es un anti. Ay, se me fue el nombre. Ay, ahora verán. Cuando se ponen así muy activos. Ay, se me fue la palabra. Hiperactivo. Sí. Ajá, ahí justamente la hiperreactividad es algo que es muy frecuente en este estado neurológico que se llama, ay, no sé por qué se me fue. ¿Epiléptico? No, no, a ver, me debo de acordar, porque si no ya parece que tomo benzodiazepina, pero es que me distraigo muy fácil. A ver. Ay, me lleva. Ay, no sé por qué se me fue tan feo el término, pero no, concentrado es lo que me falta a mí ahorita. Es un. Oh, fuck. Pues se utiliza para pacientes con problemas de sueño, no como con depresión o ansiedad. No, ahora déjame buscarlo porque ya no me acuerdo del término, que ahorita que lo leo voy a decir como. Ya, psicosis. Es un antipsicótico, ¿sale? Es un antipsicótico, no, bueno, le llaman no ordinario o porque pues es de segunda generación y justamente ayuda en pacientes hiperreactivos o que tienen brotes psicóticos, que creen que tienen, que están siendo perseguidos, etcétera, ¿no? Pero como inductor del sueño no es tan bueno. No es tan bueno a menos que tenga algún síndrome con agitación el paciente, ¿sale? Por ejemplo, si hay algo que se llama delirium, el delirium es un síndrome agudo que se da en los pacientes de la tercera edad. ¿Vi una mano? No. O alguien se salió. Bueno, ya no vi bien la alerta, pero es un síndrome que se da en pacientes de la tercera edad que hace que se pongan hiperreactivos y muchas veces se confunde con inicio de un síndrome demencial y no hay que confundirlo, solamente es un tratamiento antipsicótico en agudo, normalmente regresan a todo normal, incluso hasta su IQ normal, todo sigue normal, nada más es en agudo, pueden estar muy inquietos, muy hiperreactivos, muy hiperkinéticos, ¿sale? El tafil, busquen ustedes qué tiene el tafil y me dicen con qué termina. Estamos hablando del clonazepam, ¿cierto? ¿En qué termina? En PAM. ¿El tafil en qué termina? En IL. ¿El qué? ¿En LAM? Exacto, también, o sea que es una benzodiazepina también y es un buen inductor del sueño, pero en periodos cortos, ¿sale? Es de vida media más corta que el clonazepam, o sea, eh,
clonazepam versus alprazolam versus otros, sí, casi cualquiera es preferible sobre el clonazepam, pero tampoco son los inductores de sueño de elección, ¿sale? ¿Por qué? Porque si ya le mantuvieron mucho tiempo una benzodiazepina, se la deben de retirar. El tafil sí funciona para la dosis reducción, es decir, para evitar o más bien ir quitando la dependencia a las benzodiazepinas, pero no hay que dejarlo tampoco, ¿sale? No hay que estacionarse nunca en ninguna benzodiazepina, justamente por esto que les hablo del riesgo de demencias tempranas, ¿sale? La valeriana, pues prácticamente hay pacientes en los que sí funciona y hay pacientes en los que no funciona. Siempre la inducción al sueño debe ser una escalerita, ¿sale? Una escalerita que pues también depende mucho de las posibilidades del paciente, porque hay muchísimo de dónde empezar. Por ejemplo, la valeriana officinalis es un buen escalón de inicio que a muchos pacientes sí les funciona. La valeriana es pues prácticamente una planta que tiene propiedades inductoras de sueño en pacientes muy selectos, ¿sale? O sea, en muy pocas personas, pero sí hay que intentarlo siempre, porque obviamente cuánto se pueden gastar en cápsulas de valeriana, pues, ¿qué les gusta? 30 pesos, y exacto, es como el té de tila, es como por intentar algo natural antes de ya iniciar los fármacos, ¿sale? Pero pues en muchas personas no funciona, entonces, por ejemplo, el siguiente escalón es la 5-HT, que se puede ver en todos los derivados del triptófano pueden ser inductores del sueño, ¿sale? Que, por ejemplo, un preparado farmacológico que trae igual derivados GABA, derivados de triptófano, es espero que no sea un anuncio, pero el más barato realmente es el Simishot Night, o no sé cómo se llama, el morado. Entonces, pues no es tan barato porque son 10 pesos diarios, pero a muchas personas también les funciona, ¿no? Entonces hay que ir buscando así poco a poco, antes de irnos a los fármacos ya psiquiátricos, ¿sale? Para la inducción de sueño. Pero bueno, no es tema ahorita porque ni siquiera saben los mecanismos de acción, entonces, sería irnos muy adelante. Hablando de plantas, eh, del cannabidiol, pues va a ser es un problema el cannabidiol como inductor de sueño porque es súper frecuente y más si aumentas la dosis, el efecto paradójico. Eso no es mío, no sé qué suena. Ah, ya sé. Habla la doctora Tobilla. Sí, es muy frecuente los efectos paradójicos con el cannabidiol. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a muchas personas consumen un poco de cannabidiol y dicen, me siento como feliz, pero no siento nada realmente. Consumen un poquito más, ahora es como que me siento un poco más feliz, pero realmente no siento nada. Un poquito más y como que me empieza a dar sueño. Y ya le suben a un poquito más y pum, efecto paradójico. En lugar de darle sueño, se ponen como locos, ¿sale? Entonces, por eso el cannabidiol no es muy usado en inducción del sueño, porque lo tratas de calmar y si te vas un poquito más arriba de la dosis que va a aguantar, sucede lo contrario. Por eso se llama efecto paradójico y a ver quién lo duerme, a ver quién hace que se calme, ¿sale? Y otra cosa más en hombres, el cannabidiol está etiquetado o bien comprobado que aumenta el factor de riesgo de cáncer testicular, ¿sale? Entonces, pues no es como que lo puedan usar todos los días para inducción al sueño, ¿sale? Bueno, ya nos desviamos un poquito, que nada más todo esto de las benzodiazepinas era para que no confundieran estas benzodiazepinas con las benzotiazepinas. Sale que realmente nada más hay una benzotiazepina, que es el diltiazem, que es otro bloqueador de canales de calcio, ¿sale? Entonces ya tenemos que los más usados son las dihidropiridinas. ¿Quién me recuerda algunas dihidropiridinas?
El amlodipino. El amlodipino, bien. El más nuevo o el más útil en Limodipino. imodipino, sale, muy bien. Muy bien. Luego de las no dihidropiridinas, ¿cuáles son sus subfamilias? Fenilacilaminas de las subfamilias de las no dihidropiridinas. O sea, quedamos que o son dihidropiridinas, es decir, que terminan con pino, como amlodipino, nicardipino, felodipino, etcétera, o son no dihidropiridinas. Estas no dihidropiridinas a su vez se dividen en verapamilo y diltiazem, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la subfamilia del verapamilo? Fenilaquilaminas. Y del diltiazem, las benzodiazepinas, ¿sale? Por eso les decía no confundirlo con benzodiazepinas. Una es con T y una es con D. T es para justamente el bloqueador de canales de calcio, ¿sale? Y los bloqueadores de canales de calcio, ¿cuál es la importancia de los no dihidropiridina? Que los no dihidropiridina también tienen efecto farmacológico de antiarrítmico, ¿sale? También son antiarrítmicos. Y hay otra tercera subfamilia de los no dihidropiridinas, que pues prácticamente el único que existe o que existió más bien de esa familia es el mifebradilo, que se descontinuó o salió del mercado porque se estaban muriendo las personas que tomaban al mismo tiempo tamoxifeno, que es un regulador de receptores hormonales que se usa en el tratamiento de cáncer de mama, que seguramente si alguien tiene algún conocido que hace fisicoculturismo, le suena que ha tomado tamoxifeno, porque cuando se chochean hace falta el tamoxifeno para que no tengan ginecomastia. Pero bueno, son datillos curiosos de fármacos, de por qué los sacan del mercado, y pues bueno, ese es el caso del mifepradilo, ¿sale? Entonces ya ahorita nada más deben de saber los que sí se usan, que son verapamilo y diltiazem, ¿sale? Todos bloqueadores de canales de calcio. Bien, bueno, me paso a la pizarra. Y todos hacen lo mismo, ¿no? Evitar la contracción, por lo tanto, favorecen la vasodilatación, ¿sale? Favorecen la vasodilatación, son vasodilatadores. ¿Qué otra forma tenemos de bajar la presión? No les terminé de decir esto. Cuando tenemos una urgencia hipertensiva y bajamos muy de pronto, muy súbitamente la presión arterial, y más con bloqueadores de canales de calcio, está bien documentado que aumentamos el riesgo de espasmo coronario, ¿sale? Que nos va a dar más en la red porque vamos a disminuir justamente el aporte coronario, ¿vale? Y entonces es peor porque es como si tuviéramos un síndrome coronario agudo, o sea, un tipo de infarto, ¿vale? Entonces, desde ahorita acuérdense no bajar presiones a lo loco con nifedipino, ¿vale? ¿Qué más? Ya, vasodilatadores. ¿Qué otro, o más bien del eje renina-angiotensina-aldosterona, qué otro lugar se les ocurre o en qué lugar podemos incidir de los determinantes de la presión sanguínea para bajarla? Gracias. Hasta lunes. Compañero escribió un mensaje. ¿Cómo? Mi compañero escribió un mensaje. A ver. Es que estoy acá. Sirve que acuesta al paciente con los pies boca arriba. No, en crisis hipertensiva, no, nada. Esto de acostar al paciente con los pies arriba es, o más bien para casos de hipovolemia, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que justamente con ese tipo de posición
aumentamos el gasto cardíaco, ¿sale? Que sí es parte de lo que vamos a ver ahorita. Ahorita van a ver qué tiene que ver cada cosa. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que se eyecta por el ventrículo izquierdo por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo usual? El minuto, ¿sale? Es decir, cuánta sangre está saliendo del ventrículo izquierdo por minuto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Multiplicando la frecuencia cardíaca, que es las veces que late el corazón en un minuto, por el volumen sistólico o volumen latido, ¿sale? Entonces, este gasto cardíaco, bueno, primero, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Mi compañera escribió que de 60 a 100 latidos por minuto. Perfecto, muy bien, Mariana. De 60 a 100 latidos por minuto se dice que es la frecuencia cardíaca normal. Sin embargo, ustedes deben de saber que cuando ya estén, pues, viendo pacientes, van a ver que hay gente que llega con 61 y siente que se está muriendo, y gente que llega con 99 y siente que se está muriendo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo importante en la frecuencia cardíaca? Conocer el basal o la basal del paciente. Quiere decir que conozcamos el basal o la basal del paciente. Ah, es lo que normalmente tiene de signos vitales. Ok, a ver, denme un segundito. Ok, sí, quedábamos que, dice, también depende de su tipo de presión arterial. También, de hecho, cuando vamos a dar o instaurar un tratamiento antihipertensivo, necesitamos, o lo más ideal, es que le digamos al paciente que tenga una bitácora de presión arterial, y no solamente que tenga las tomas de presión arterial, sino también de su pulso, es decir, de su frecuencia cardíaca, ¿sale? Porque así vamos a saber cuál es el fármaco de elección para ese paciente o esa paciente, ¿sale? Entonces les decía, hay pacientes que con 60 sienten que están muriendo y con 100 que igual sienten bien feo. Entonces tenemos que conocer el basal, que como decía su compañera, es lo que normalmente tienen, lo que normalmente manejan, dicen los pacientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. De hecho, les voy a dar un ejemplo de cómo fue, porque luego si son de presión baja, su frecuencia cardíaca va a estar. Exacto, también suele ser así. Acá lo importante que deben de saber, que ya está siendo reconocido por la mayoría de organismos médicos alrededor del mundo, como la Asociación Americana del Riñón, bueno, que se llama National Kidney Foundation. Esa fundación, esa asociación, hace prácticamente todas las guías de nefrología, o bueno, al menos de las más aceptadas alrededor del mundo. Y ellos dijeron, lo que antes se conoce como insuficiencia, o antes se conocía como insuficiencia renal aguda, ahora se conoce como lesión renal aguda. Y ellos definieron la lesión renal aguda como el aumento de 1.5 veces la creatinina sérica sobre el basal en un rango o en un transcurso de 5 a 7 días. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos que tenemos un paciente que tiene de creatinina sérica 0.5 y ese paciente conocimos su creatinina sérica de 0.5 porque iba a entrar a la universidad y le tomaron una química sanguínea, ¿sale? Pero después resulta que ese paciente de repente dice, ay, pues ya voy a entrar a la universidad, ya no voy a tener tanto tiempo de hacer ejercicio, y se le ocurre inscribirse en en una maratón, ¿sale? Entonces, pues
no le da sed durante el evento, toma agua una vez a lo mucho o 2 veces, está el sol a todo lo que da y al otro día este paciente tiene cefalea intensa, tiene náusea, tiene fiebre, tiene no orina, tiene como deseo de orinar, pero no orina, es decir, en pocas palabras se siente como crudo. ¿Qué le pasó? ¿Tiene la presión renal aguda? La lesión renal aguda, lesión. Sí, justamente porque deben de saber ustedes que, ya que estamos viendo la nefrona, cuando hablamos de lesión renal aguda, o sea que hay un daño agudo de reciente aparición en el riñón, se divide en 3 factores etiológicos, que es la prerrenal, que quiere decir que lo que está mal es antes de llegar a la nefrona. ¿Qué es lo más frecuente en factores prerrenales? Deshidratación o hipovolemia, ¿sale? Es decir, no está llegando la sangre suficiente al riñón, ¿ok? Esos son los prerrenales. Los renales quiere decir que hay algo de afectación aquí, o bueno, en general aquí, en todo el sistema tubular, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos a la última, que acá. Ya la última, que se llama postrenal, es decir, después del riñón, es que hay un lito o alguna obstrucción en algún nivel de el resto de recolección de orina, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este paciente? Que ahora está bien demostrado o es bien conocido que en sesiones de ejercicio intenso debemos de tener rehidrataciones constantes, ¿sale? No sé si alguien de casualidad tenga o tuviera algún programa de ejercicios en el celular, alguna app de videos, pues antes los videos eran de corrido, 30, 40 minutos, y ahora te dicen water break, o sea, pausa para tomar agua, pausa para tomar agua, pausa para tomar agua. ¿Por qué? Porque se documentaron varios casos en Estados Unidos de pacientes de CrossFit, que hacían CrossFit, que terminaban después de varias sesiones con lesión renal aguda, justamente por no rehidratarse. Entonces ahorita los videos de Estados Unidos de este tipo de ejercicios, a cada rato te dicen, toma agua, toma agua, toma agua, ¿sale? Entonces en este preuniversitario que se fue a la maratón, pues justamente pasó eso, ¿no? Tuvo una lesión renal aguda prerrenal. ¿Por qué? Por hipovolemia o por deshidratación. Y luego, ¿qué pasa? Que al no estar tan acostumbrados sus músculos, ya porque no había hecho ejercicio recientemente, también esto puede contribuir a o ser factor de una rhabdomiólisis. ¿Qué quiere decir rhabdomiólisis? Creo ¿No? que era la ruptura de los tejidos musculares. Exactamente. Rhabdo quiere decir estriado. Mío quiere decir músculo. Lisis quiere decir ruptura. Ruptura de músculo estriado. ¿Sale dónde tenemos músculo estriado? Pues ese músculo que está como que adherido al hueso, ¿no? Como... Ok, los músculos de movimiento, digamos, se me fue la palabra, motores, ¿no? de los miembros, ajá, exacto, los músculos motores. Bien, ¿qué otro tipo de músculo es estriado? ¿El corazón? Exactamente, el cardíaco también es músculo estriado. Pero la rhabdomiólisis, aunque también se da en el músculo cardíaco, o sea, en el miocardio, pues ahorita no tenemos algún factor que nos, a menos que dijéramos, tiene dolor precordial, ¿no? A lo mejor ahí sí podríamos pensar en rhabdomiólisis por
un infarto agudo al miocardio. Pero esta rabdomiólisis fue justamente por el ejercicio intenso, el trabajo intenso al que se sometieron los músculos de los miembros, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando una célula se rompe? Libera todo lo que tiene en su interior al medio. O sea que ahora el plasma tiene una concentración aumentada de, bueno, que la concentración era cero porque normalmente no está o no viaja libre, pero de mioglobina, ¿sale? La mioglobina entonces llega al riñón y afecta el sistema de filtración glomerular y pues contribuye a una lesión renal aguda de más difícil tratamiento y de peor pronóstico. ¿Sale? Entonces, por eso, bueno, esa es la razón de porque si ustedes de repente no hacen ejercicio y hacen ejercicio como locos ahí al calor del sol, etcétera, pues se sienten como crudos al otro día, ¿no? Que necesitan rehidratarse, justamente igual que en las crudas, ¿no? Entonces, este paciente, después de su maratón, llega con 0.9 de creatinina sérica, que está todavía en valores de referencia, ¿sale? Es decir, pareciera que está bien, pero comparándola con la basal, entonces ahí es cuando te das cuenta que hay algo mal, ¿sale? Por eso, mientras más puedan tener de datos basales de los pacientes, mejor, porque así saben cuándo ya se está yendo hacia terreno patológico, ¿vale? Y lo mismo con la frecuencia cardíaca. Si llevan una bitácora de bastante tiempo y siempre tiene 60 o 58, que a pesar de ya no estar en rango, pues no se considera una bradicardia a tratar. De hecho, puede haber pacientes con 50 de frecuencia cardíaca que mientras no sean sintomáticas, no son bradicardias que requieran tratamiento, ¿sale? Entonces, imagínense, si no sabemos que ese paciente tiene 50 de toda la vida, entonces la vamos a tratar a pesar de que sea sintomática y podemos causarle una taquicardia o una frecuencia de 90 que va a ser que va a hacerlo sentir como que se muere, ¿no? Entonces, muy importante saber los basales de los pacientes. Y seguíamos con lo del gasto cardíaco, que es justamente, ese comentario fue para que conozcan los basales de sus pacientes. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. La frecuencia cardíaca normal, quedábamos que el rango es de 60 a 100, vamos a tomar 70 latidos por minuto para hacer nuestra cuenta de gasto cardíaco, y volumen sistólico, también un rango de normalidad podría ser 70 mililitros, es decir, que en cada sístole el ventrículo izquierdo va a eyectar 70 mililitros de sangre. Entonces, si cada latido está eyectando 70 mililitros de sangre y está latiendo 70 veces en un minuto, entonces, ¿cuántos litros va a mover ese ventrículo izquierdo en un minuto? 140. 4.900, ¿cierto? Mililitros, o sea, 4.9 litros. Eso es el gasto cardíaco, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en un estado de choque hipovolémico? Entonces nuestro volumen sistólico va a disminuir. Supongamos que tenemos 45 mililitros de volumen sistólico. ¿Cuánto vamos a tener de gasto cardíaco? 3.5 litros. Exactamente, entonces ya vieron cómo baja muchísimo el gasto cardíaco. Y entonces, ¿qué puedo hacer para subirlo? Como dice su compañero, aumentar el retorno venoso. ¿Qué quiere decir aumentar el retorno venoso? Decirle al corazón, ¿sabes qué? Estás moviendo 45 mililitros. Hagan de cuenta que aquí tenemos el lado izquierdo del corazón. ¿Sale? Entonces, de aquí va a salir la sangre por la aorta. Entonces, ¿cómo podemos hacer que salga más sangre de aquí? Pues llenándolo más, ¿sale? ¿Cómo lo llenamos más? Aumentando algo que se llama retorno periférico. Retorno periférico. ¿Qué quiere decir? La sangre que está lejos del corazón. ¿Cómo podemos aumentar ese retorno periférico? Elevando los pies del paciente para que toda esa sangre que está en las piernas se vaya hacia el tórax y pueda ser más fácil el llenado y maneje más volumen aquí, ¿sale? Es
una posición que sí mejora el gasto cardíaco porque mejora el retorno venoso. Pero obviamente, pues no es tantísimo. Obviamente, si tenemos gastos cardíacos muy bajos, pues hay que rehidratar al paciente. O no va a tener o no va a ser el super tratamiento, ¿no? Este tratamiento posicional, ¿vale? Ahora nos vamos a lo contrario. Tenemos no, bueno, sí, así seguimos. Este paciente está deshidratado, está en choque hipovolémico, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer, aparte de subirle las piernas, que pónganle ustedes que subirle las piernas ayudó a que subiera a 3.8, pero cómo le ayudamos a subir un poco más? Si ahorita no tengo con qué canalizarlo. Bueno, no yo, más bien que va a ser solito su cuerpo. Si esto ya no lo puede cambiar, porque si ya hasta le ayudamos con la posición, pues eso ya no lo puede cambiar. ¿Qué sí puede cambiar el cuerpo? La frecuencia cardíaca, ¿sale? Eso se llama taquicardia refleja. Es decir, el cuerpo dice, en la torre nos estamos quedando sin volumen sanguíneo, no hay volumen sistólico adecuado, no puedo mantener el gasto cardíaco debido, entonces, ¿qué hago? Taquicardia refleja. Entonces, de estos 45 mililitros, ¿qué pasa si yo subo mi frecuencia cardíaca a 100? 4.5 litros que circulan. Exactamente. Ahora ya subimos de 3.8 a 4.5 litros, ¿sale? Entonces, por eso es por eso más bien en los pacientes que tienen choque hipovolémico, o podemos evidenciar taquicardias reflejas, ¿sale? Mientras más taquicárdico el paciente, es que más volumen le falta, más chocado está, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente esta hipovolemia desata una respuesta que va a activar o va a hacer que libere sus hormonas la zona medular de la médula suprarrenal. ¿Qué hormonas hace la zona medular de la médula suprarrenal? O la médula de la médula suprarrenal. De la glándula suprarrenal, perdón. No. Esa es de corteza. O sea, también tiene que ver la aldosterona, pero antes sucede esto. La aldosterona se tarda todavía un poquito más en darse cuenta que debe de salir. ¿La renina? No, la renina no es de médula, no es de glándulas suprarrenales, es de riñón. De justamente aquí el aparato. La adrenalina. Exactamente. ¿Cómo se llaman? Catecolaminas, ¿sale? Liberación de catecolaminas. ¿Ok? ¿Cuáles son las catecolaminas? La adrenalina, la noradrenalina. Exacto. ¿Qué otro nombre tiene la adrenalina? ¿Epinefrina? Epinefrina. Exactamente. ¿Por qué se llama epinefrina? Porque está por encima de la... No. Nefros quiere decir riñón. Epi quiere decir encima. Ad quiere decir encima o cerca. Rena quiere decir riñón. Y esto es para una molécula, ¿no? Entonces, ambas se refieren a algo que está encima del riñón. ¿Qué está encima del riñón? Las glándulas suprarrenales, ¿sale? Por eso se llaman suprarrenales, porque supra también es un sinónimo de epi y de ad. Entonces, las glándulas suprarrenales se encargan de hacer la epinefrina o adrenalina. De hecho, también a las glándulas suprarrenales se les llama glándulas adrenales, ¿sale? Entonces, estas glándulas suprarrenales hacen en su médula catecolaminas que son adrenalina y noradrenalina o epinefrina y norepinefrina, ¿sale? ¿Y qué pasa? Que estas llegan a algo que se llama receptores beta, ¿sale? Receptores beta, adrenérgicos. ¿Qué quiere decir adrenérgicos? Que funcionan con adrenalina, ¿sale? O catecolaminas.
Entonces, estos receptores beta adrenérgicos pues están en su mayoría en corazón y vasos sanguíneos, ¿sale? De hecho, este tipo de medicamentos, más bien, los receptores beta adrenérgicos, pues justamente cuando tenemos esta situación de hipovolemia o incluso cuando tenemos cualquier cosa que active el sistema nervioso simpático, que como ustedes bien saben es el sistema de lucha o huida, es decir, si alguien los viene persiguiendo ahorita, bueno, no ahorita porque están en su casa, pero si alguien los espanta, como si los viniera persiguiendo, pues ¿qué van a hacer ustedes casi por reflejo? Pues huir de él, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el corazón dice, necesitamos más sangre que llegue a las piernas porque quién sabe cuánto tiempo tengamos que estar corriendo? Pues justamente es la adrenalina, ¿sale? La adrenalina dice, necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca para que aumente el gasto cardíaco y las piernas tengan más sangre y podamos correr más tiempo, ¿sale? Entonces eso es lo que pasa cuando activamos el sistema nervioso simpático. Se liberan catecolaminas y podemos tener un mayor gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa si queremos lo contrario? Si tenemos un paciente hipertenso que tiene un gasto cardíaco elevado, que a lo mejor su corazón ya no está tan fuerte para mantener ese gasto cardíaco elevado, entonces le bajamos chamba al corazón. ¿Cómo le bajamos chamba al corazón? Bloqueando esos receptores de adrenalina, ¿sale? Con unos medicamentos que se llaman beta bloqueadores. ¿Ok? Beta bloqueadores. ¿Alguna duda hasta ahorita? Los deportistas tienen una frecuencia cardíaca más baja de lo normal, exactamente. No se les haga raro. Pacientes con 55 de frecuencia cardíaca, mientras tengan un historial de deporte de alto rendimiento, ¿sale? Son justamente sus basales normales, ¿vale? ¿Los beta receptores están en el corazón? Sí, hay beta receptores en el corazón, hay beta receptores en los vasos sanguíneos. De hecho, ya que se nos acabó el tiempo, investiguen los beta receptores, ¿sale? Porque vamos a ver beta bloqueadores y vamos a ver que hay unos que se llaman beta bloqueadores cardioselectivos que trabajan justamente en receptores que solamente son cardíacos y los no cardioselectivos que actúan a nivel de más receptores que están en vasos sanguíneos y músculo liso, ¿sale? Entre otros tejidos. Entonces, busquen esos receptores para que sepan qué pasa cuando los inhibimos o cuando los bloqueamos con beta bloqueadores, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Pero tengo una pregunta. Claro. Con respecto a la taquicardia reflejo, por eso del gasto cardíaco, ¿cuánto tiempo puede permanecer así el paciente con esta taquicardia? Pues prácticamente hasta que disminuya el estímulo de lucha o huida, el estímulo simpático. El tono simpático puede estar mantenido bastante tiempo. El problema es qué tanto, o más bien, qué pasa con el paciente con ese estímulo, ¿no? Por ejemplo, pues hay pacientes que cuando tienen tonos simpáticos súper elevados, su mismo cuerpo ahora hace el reflejo hacia el otro lado, ¿sale? ¿Por qué? Porque aparte se están, se me fue el nombre, o está pasando o está muy activo a la vasculatura, por decirlo de alguna manera, entonces esto también es una señal para que se active el sistema nervioso parasimpático. Es decir, oye, ¿sabes qué? Ya estuvimos mucho tiempo con los vasos a todo lo que da, con el corazón a todo lo que da, entonces vamos a darle para abajo, ¿sale? Que es más o menos lo que pasa en los pacientes que, o bueno, más bien este tipo de efectos se pueden despertar justamente nada más con la respiración. Cuando ustedes están taquicárdicos porque están nerviosos o los vienen persiguiendo, como, o sea, para que se acuerden de que ese es el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, ¿cómo pueden activar o hacerle frente un poco a ese tono simpático? Pues justamente nada más con ejercicios de respiración. ¿Sale por qué? Porque la inspiración sostenida aumenta aumenta el retorno venoso hacia el corazón y el aumentar el retorno venoso hacia el corazón también
disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sale? Porque le das más tiempo de llenado, entonces requiere más tiempo, y dice, aguantamos tantito en lo que nos acabamos de llenar para ahora sí poder eyectarlo, ¿sale? Entonces, esa es la explicación de por qué si ven a alguien que está teniendo pues prácticamente un ataque de ansiedad, por ejemplo, e incluso está taquicárdico, nada más con los ejercicios de respiración pueden inducir hasta aquí, digamos, del tono simpático, ¿sale? Pero pues en realidad el tono simpático puede estar mucho tiempo, si la persona no es susceptible, si no llega al desmayo, a un síncope, que llegue a tener una frecuencia cardíaca tan elevada como para que ya no empiece a tener un bombeo adecuado, entonces se desmayan, acaban en un síncope de origen cardíaco y pues ya hasta ahí llegó, ¿no? Su supertono simpático, pero en realidad puede estar sostenido. Por ejemplo, bueno, a ustedes no les tocó, pero yo falté una semanita porque pues justamente tengo algo que se llama taquicardia inadecuada y pues yo podía estar todo el día con frecuencia de 100 a 120 y haciendo ejercicio a 160, 170. Entonces, pues un límite no hay, pero depende qué tan susceptible sea la persona, ¿no? Estas frecuencias cardíacas tan elevadas pueden resultar arritmogénicas, es decir, que de repente esté todo normal y de repente, pum, una arritmia y ya, ahí es cuando disminuye el tono simpático, ¿no? Pero pues ya obviamente hay un problema más fuerte, que es la arritmia, que pues pueden ser mortales. Entra la hidroclorotiazida, dice Ashley, la hidroclorotiazida es un diurético, entonces no es una sustancia realmente fisiológica. Lo vamos a platicar el lunes cuando acabemos de ver diuréticos, pero no, o sea, no la tenemos normalmente en el cuerpo, ¿sale? Es, pues justamente un diurético que se usa en combinación con, más que nada con ARA2, ¿sale? Que se combinaba, ok. Sí, justamente les decía, una hipertensión de difícil control se define como aquella hipertensión que no logra o que no puedes lograr cifras metas con 3 o más antihipertensivos, ¿sale? Entonces, normalmente, ¿cuáles son los antihipertensivos? No puedes dar 2 de la misma familia, ni un IECA más un ARA2, ¿sale? Esa, digamos que está prohibida esa combinación, pero de ahí todos los demás sí puedes intentar. ¿Sabes qué? Te voy a dar un beta bloqueador, más un diurético, más un vasodilatador, o un diurético, más un beta bloqueador, más un ARA2, etcétera, ¿no? De ahí las combinaciones que pueden salir en hipertensiones de difícil control. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, en ese caso nos vemos el lunes. Se cuidan, que estén muy bien. Bonito fin de semana. Se cuidan. Bye bye. Gracias, Doc, igualmente. Gracias, doctor. Doctor, muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.